Miedo a cuando estabas a punto de entrar a la universidad y presentaste ese examen de admisión, si quedabas o no quedabas. Miedo a cuando le hablaste por primera vez al amor de tu vida y dijiste, ¿me hace caso, no me hace caso, me batea? ¿Tuviste miedo? Miedo a cuando nació tu primer hijo y lo tomaste en brazos y dijiste, ¿y ahora? ¿Cómo le voy a hacer para sacarle adelante? Miedo a cuando pusiste ese negocio y pegará o no pegará. Y si no resulta, y si pierdo todo, miedo a todo eso. Y empezamos a tener esa clase de miedos, ¿verdad? Esto es muy importante porque hoy vamos a tratar con tus miedos. Hoy vamos a tratar con todo eso y precisamente por eso yo creo que el Señor te permitió llegar esta noche a este lugar, porque va a tratar con esa área de tu vida, porque vas a descubrir que es muy importante. Entonces, para entrar en materia, vas a voltear a ver a la personita que tienes al lado y le vas a decir lo siguiente. Por favor, voltea a verle y dile, sin miedo al éxito, papi. Con todo. Amén. Para entrar a tema, tengo que poner un fundamento bíblico y lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 8 y siguientes. Te pongo un poquito en contexto. Mira, se trata de aquel tiempo donde el pueblo de Dios estaba en guerra contra los sirios. Y entonces los sirios mandaban a su ejército para atacar al pueblo de Dios. Pero había algo muy curioso. Resulta que el pueblo de Dios, Israel, tenía un profeta que se llamaba Eliseo. Y Eliseo era avisado por Dios dónde iba a atacar el ejército enemigo. Entonces, cuando el ejército de Israel estaba en el norte, Dios le avisaba al profeta que el ejército enemigo iba hacia el norte. Entonces venía el profeta y le decía al rey, hey, los enemigos van hacia el norte, mueve el ejército hacia el sur. Y de esta manera los meneaban y el ejército enemigo no les podían hacer nada. Si los soldados de Siria venían hacia el sur, el profeta le decía al rey, mueve el ejército hacia el norte, y los meneaban hacia el norte. El punto era que el ejército de Siria nunca podía hacer nada contra el pueblo de Israel. Llegó el momento donde el rey de Siria se enojó y dijo, a ver, ¿cómo es posible que cada vez que ataquemos a Israel no les podamos hacer nada? Alguien de entre nosotros está filtrando información. Alguien le está diciendo al rey dónde vamos a atacar. ¿Quién es? Y entonces los consejeros del rey de Siria le dijeron, no, su majestad, lo que pasa es que el pueblo de Israel tienen un profeta y el profeta es avisado por Dios dónde vamos a atacar y mueven a los soldados. Entonces el rey se enojó y mira lo que dijo, versículos 13 y 14. Entonces el rey de Siria se enojó y ordenó lo siguiente. Dijo, vayan y averigüen dónde está Eliseo y vayan a capturarlo. Cuando le avisaron al rey que Eliseo estaba en Dotán, envió allí carros, caballos y un gran ejército para capturarlo. Llegaron de noche y rodearon toda la casa del profeta. Aquí empieza lo interesante. Vamos a dividir en este momento la audiencia. Los de la primera fila, los de Platinum, los que ofrendan puro de a 1000, cuando yo diga mandaron a capturar al profeta, van a decir nola. ¿Cómo van a decir? La zona de en medio, que es la zona VIP, que son los que ofrendan de a 500, van a decir sila. ¿Cómo van a decir? Sila. Y la zona general, los de atrás, los de 10 van a decir yala. ¿Sale? Entonces, vamos a entrar en contexto. El rey de Siria se enoja porque no pueden capturar
y hacer nada contra el ejército de Israel y manda a capturar a Eliseo. Los pobres. A mí me encanta porque aquí nos habla de un profeta. Y cuando tú escuchas este pasaje bíblico dices, bueno, pues eso fue el profeta Eliseo. ¿Qué tiene que ver ese profeta conmigo? ¿Qué tiene que ver ese profeta contigo? Hay algo muy interesante. El catecismo de la Iglesia Católica dice que toda persona bautizada por ese sacramento se convierte en sacerdote, profeta y rey. Levante la mano los bautizados. Todos, ¿verdad? A unos los bautizaron con jugo de limón, porque siempre andan con el ceño fruncido. Pero todos somos bautizados. En automático somos sacerdotes, profetas y reyes. Ojo, un profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios, que comparte la palabra de Dios. Cuando tú en casa le hablas a tus hijos de Dios, estás siendo un profeta. Cuando te encuentras con tu amiga, esa que se queja por todo, que chilla por todo, que siempre anda a moco tendido, cuando mira, la escuchas y a final de cuentas le das un consejo bíblico, le hablas de Dios, ahí está siendo profeta. Cuando a veces estás en el mercado, en el banco, haciendo la fila y mira, ya hasta pareces predicador, donde quiera andas hablando de Dios y dando bendiciones. Ahí eres un profeta. El profeta no solamente predica, comparte la palabra de Dios, sino que también denuncia. Cuando ve una injusticia, se levanta la voz, no se queda callado. Cuando ve que al pobre lo tratan mal, lo defiende. Cuando ve una causa injusta, levanta la voz. Cuando ve que sale quizás algo que atenta contra la dignidad humana, que digan, los católicos ya no se van a poder congregar en las iglesias, el profeta se levanta a defender su fe. Un profeta anuncia y denuncia, pero también un profeta se vuelve un obstáculo para el enemigo. Gracias al profeta, el ejército enemigo no podía atentar contra el pueblo de Dios. Un profeta se vuelve un obstáculo para el enemigo. Hay muchas personas que a veces se van a confesar con los sacerdotes, entran al confesionario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hija, dime tus pecados. Ay, Padre, es que yo no me meto con nadie, yo no le hago mal. Ay, Chabela. O sea, los católicos piensan que son buenos porque no le hacen mal a nadie y porque no se meten con nadie. Eso no nos enseña la palabra de Dios. Un católico es bueno cuando para el enemigo te vuelves malo. Cuando gracias a ti el enemigo no triunfa. Cuando gracias a ti el reino de las tinieblas no avanza. Tú no eres bueno no porque no hagas nada malo, sino cuando le atas, le bloqueas los ataques al enemigo. ¿Sí me explico? Cuando gracias a ti, ese hombre que estaba metido en el alcoholismo renuncia al alcohol. Cuando esa mujer que estaba en depresión, que estaba hundida, que estaba tocando fondo, se levanta para alabar, para bendecir y glorificar a Dios. Ahí sí eres bueno. Cuando gracias a ti, más hombres y mujeres vienen a los pies de Cristo. Ahí te vuelves bueno al reino de Dios. Basta de pensar que solamente eres bueno cuando no haces nada malo. Mira, yo me imagino que todas las mañanas el profeta Eliseo se despertaba y por aquí se despertaba, venía y corría a la presencia de Dios, se postraba a sus pies y le decía: Señor, revélame, dime,
¿Dónde va a atacar el enemigo? Yo quiero estropear sus planes, yo quiero arruinarlo, yo quiero ser un obstáculo para el ejército enemigo. Y Dios le revelaba dónde iban a atacar, se levantaba. Yo me imagino al profeta con el corazón lleno de adrenalina, entusiasmado, corría delante del rey y le decía: Rey de Israel, mueve el ejército hacia el sur porque el enemigo va hacia el norte. Y entonces el rey decía: soldados, hacia el sur. Y el corazón del profeta ardía de emoción, de vigor, de adrenalina, de sentido existencial. Yo me imagino al profeta viendo cómo los soldados se movían y cómo el ejército de Siria no podía hacer nada. Su vida era interesante, pero muchos han caído en un vacío existencial. Aunque lo tienen todo materialmente hablando, caen en ese vacío existencial porque solo han buscado sus propios intereses y no han buscado lo que a Dios le interesa. Pero el día en que te empieces a interesar en lo que a Dios le interesa, tu vida se va a volver interesante y vas a empezar la mayor de las aventuras que puedes haber vivido. Si Dios te permitió nacer, es porque Dios te necesita. Eres un profeta y el mundo reclama por ti para que el reino de las tinieblas nos siga avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora regaña al de junto, por favor, y dile: levántate, profeta, en guerra, porque Dios te necesita. Amén. Mira, no va a faltar el hermanito que tenga pensamientos más o menos así. Hermano Víctor, mira, yo no me meto con el enemigo y el enemigo no se mete conmigo. Yo lo respeto y él me respeta. ¿Quién te enseñó eso, Chabela? ¿Quién te enseñó que por no meterte con el enemigo te va a decir: no, hombre, tú y yo, amiguis? Jamás. Si tú no te levantas, si tú no eres un obstáculo para el enemigo, quiere decir que tú tienes más fe en el enemigo que en Dios. Porque estás diciendo: como yo no me meto contra él, yo creo que él no se puede meter conmigo, porque si yo me meto con él, creo que él sí me puede hacer daño. Y estás creyendo que es más poderoso que Dios. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de realidades que no se ven. Tú tienes que tener fe en Dios, no fe en el enemigo. Me explico. ¿Qué es lo que pasó una vez que mandaron a capturar al profeta? Mira lo que dice el versículo 15 y siguiente. A la mañana siguiente, el servidor del profeta se levantó muy de madrugada y salió. Y al ver que había soldados con caballos y carros de guerra, le dijo al profeta: ¡ay, Señor! ¿Qué vamos a hacer? El profeta le respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Luego Eliseo oró diciendo: Dios, ábrele los ojos a mi siervo. Dios le abrió los ojos al servidor y vio que en la montaña estaban repletas de ángeles de caballos de guerra alrededor de Eliseo. Palabra de Dios. A ver, esto es muy interesante. Mira, mandan a detener al profeta. Sale el servidor del profeta. Imagínate que tú hubieras sido tantito el servidor del profeta. Tú te levantas con tu pecho sano en la mañana y dices: ¿por qué mucho ruido? Te asomas por la ventana, abres la puerta, sales, ¿y quiénes están alrededor? El ejército enemigo, todos los sirios para capturar al profeta y al siervo. ¿Qué hubiera pasado en tu interior al ver que están rodeados? ¿Cómo te hubieras sentido, hermano?
Aterrado, con miedo. ¿Qué más, hermanita? ¿Cómo se hubiera usted sentido? Sí, cierro y así ya no me hacen nada, ¿va? Güero, ¿cómo te hubieras sentido? Pues bien mal, ¿va? Mira, se le baja la presión. El siervo se empieza a llenar de un miedo, pero un miedo en toda la extensión de la palabra. Y se levanta el profeta y se para al lado del siervo y le dice: no temas, son más los que están con nosotros. A ver, profeta, vamos a contar. Tú uno y yo uno. Uno más uno. Ahora vamos a contar a los de allá afuera. ¿Cuántos son? ¿Cómo me sales que somos más si somos dos y ellos son? ¿Sabes por qué el profeta no tenía miedo? Porque el profeta estaba viendo algo que el siervo no veía. El siervo estaba viendo con los ojos físicos, pero el profeta estaba viendo con la fe. Y el profeta veía que alrededor de ellos acampaba un ejército celestial. ¿Sabes por qué te llenas de miedo? Porque en tu vida solamente te dejas guiar por esto y no por la fe. Por eso el profeta dice: Dios, ábrele los ojos para que pueda ver y no tenga miedo. Yo creo que llegó una nueva temporada en tu vida donde tienes que dejar de utilizar esto y empezar a ver con los ojos de la fe. ¿Qué es lo que ves cuando vas con el médico y te da ese diagnóstico y tomas ese diagnóstico? ¿Qué es lo que ves? ¿Ves tu enfermedad en un papel o ves tu enfermedad en las llagas de Cristo? No debe ser así. ¿Sabes por qué te llenas de miedo? Porque te quedas con lo que tus ojos físicos te dicen. Pero si tú ves tu enfermedad en las llagas de Cristo, no vas a tener miedo. Cuando pones ese negocio y lo abres bien entusiasmada para salir adelante y tú dices: hoy sí voy a vender, empoderada, mujer, de aquí nadie me para, ya no voy a necesitar del gordo, es más, me busco uno nuevo. Y dan las 9, dan las 10 y no se para ni una mosca. ¿Qué es lo que ves? ¿Tu falta de venta? ¿Tu falta de clientes? ¿O puedes levantar tus ojos de la fe y puedes ver un Padre que es tu sustento, tu provisión y que te dará el pan de cada día? ¿Sabes por qué te llenas de miedo? Porque ves con tus ojos físicos y no con los ojos de la fe. Cuando hay gente que se levanta para hacerte daño y se amontonan a tu alrededor, ¿ves a tus enemigos o ves un ejército que acampa alrededor de ti para defenderte, protegerte y que ningún plan de Satanás y sus demonios prosperen en contra de ti y de tu familia? Tú ves con tus ojos físicos a tus enemigos y por no ver con la fe al ejército de Dios que te respalda, te llenas de miedo. Basta de ver con los ojos físicos y empieza a ver por medio de la fe. Porque tú fuiste constituido para ver por fe, no por vista. Amén. Mira, te comparto. Tenía yo alrededor de 7 años, si no mal recuerdo, 6, 7 años. Mi madre era vendedora ambulante. Teníamos un puesto en la calle 7 entre avenidas 4 y 6. Mi mamá empezó a vender frutas, verduras, pero no le daba para salir adelante. Entonces ella dijo: mi vida, mi nene, vamos a vender fayuca. Yo en aquel tiempo yo no entendía ni lo que era fayuca, pero yo le dije: sí, ma, pues lo que hay que vender, vendamos. Pero te tengo que decir algo, la fayuca la venden en la Ciudad de México, en un lugar que se llama Tepito. Y tengo que ir cada semana a comprar.
todos los miércoles tengo que ir a comprar. Te vas a quedar en el cuarto donde vivimos. En aquel tiempo, mi madre y yo rentábamos en un cuartito de San Pedro, un cuartito de 3x3, solamente teníamos 2 mesas, una mesa donde comíamos, otra mesa donde estaba la estufa, teníamos una camita y 2 cajitas de cartón, una para su ropa y otra para la mía. Y me dijo, te vas a quedar en el cuartito, es chiquito, no pasa nada. En aquellos tiempos todavía no estaba doña Altagracia, No había esos viajes. Eran los tiempos donde viajabas en el ADO o te ibas en el tren. Y ella, recuerdo que me decía, no te puedo llevar porque o te cuido a ti o compro mercancía. Entonces te vas a quedar, Víctor, pero por favor no llores. Y yo, chiquito el niño, chulo desde chiquito, se los juro. Yo le decía, mami, no voy a llorar. Pero por aquí yo sabía que llegaba el martes, yo me ponía ansioso porque sabía que en la noche mamá se iba a ir. Y entonces daban las 11 de la noche y me decía, mi vida, no llores. Y por aquí cerraba ella la puerta, ¿qué crees que hacía? Chismosos, ahí estaban, ¿verdad? Yo lloraba. Ese cuartito de 3x3 se me volvía una mansión. Yo sentía un pavor, una desesperación, pero aún recuerdo cómo en una ocasión tuve tanto miedo que estando en la cama que no podía yo dormir, levanté mis ojos al cielo y vi un altar que tenía mi madre. Y en ese altar tenía una cruz, tenía una imagen de la Virgen, tenía a San Martín Caballero y a San Miguel. Yo recuerdo que en ese momento, en la inocencia de un niño, yo le dije a Dios que me cuidara, porque sentía yo miedo, y como pude me subí a una silla, bajé las 4 imágenes y en la cama, en la cabecera puse la cruz, de un lado puse la imagen de la Virgen, del otro lado puse a San Miguel y a los pies puse a San Martín Caballeros. Los paré bien paraditos porque yo dije, si se caen se duermen y no me cuidan. Abusadillo el niño. Los puse con cuidado y yo recuerdo cómo me subí a la cama y me coloqué en medio de esas 4 imágenes, invocando el cuidado de la corte celestial para mí. Era la fe y la inocencia de un niño. Por eso con sabiduría dice el maestro, el que no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. Qué triste es que cuando creces, esa fe de un niño se queda abandonada. Esa fe se va mermando. Tienes que volver a creer que son más los que están contigo que los que están en contra de ti. Cuando uno viene a compartir la palabra de Dios, yo sé que cuando invocamos y empezamos la oración, hay ángeles que acampan alrededor de nosotros, que la presencia del Espíritu Santo es en este lugar. Y por eso las personas que son nuevas, las que llegan por primera vez a la comunidad, llegan y de repente se empiezan a sentir ansiosas, desesperadas. Claro, porque hay una atmósfera espiritual, y cuando uno predica la palabra, los ángeles se sujetan a la palabra y rompen ataduras, pudren yugos, liberan, reprenden todo espíritu demoníaco. Y por eso a veces sales de la asamblea y dices, caray, y siento como si me dieran una paliza. Claro, porque hay un obrar espiritual en tu persona, porque hay una atmósfera espiritual, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Amén. Empieza a creerlo y a verlo por medio de la fe. Tú no caminas solo en la vida, detrás de ti hay ángeles, está la Santísima Trinidad y está la Reina del Cielo cubriéndote con tu manto. Porque si tienes al Todopoderoso, te llenas de miedo. Si Dios contigo, si Dios contigo, si Dios contigo,
Ahora regaña al de junto y dile, ¿y por qué tienes miedo? Si la enfermedad se mete contigo, se mete contra la sanidad de Cristo. Si la miseria se quiere meter en tu vida, se mete contra la provisión de Dios. Si enemigos se levantan en contra de ti, se meten con el ejército de los ángeles. Amén. Entonces, vamos con todo y sin miedo. Con todo y sin miedo. Amén. Mira, me encanta este pasaje bíblico porque entonces dice la palabra de Dios lo siguiente. Pasa una vez algo muy curioso. Cuando empiezas a entender que no estás solo, que hay ángeles que van alrededor de ti, que la Santísima Trinidad te acompaña, vas a dejar de funcionar para el modo pecado. Ahora ya no vas a aprender a funcionar en modo pecado, porque 7:24 horas la presencia de Dios está contigo. Vamos a imaginar, me pongo como ejemplo para ser más personal. Imaginemos que Víctor se le mete lo loco y dice, quiero ver pornografía. Y voy a aprovechar que mi esposa no está en la casa, que los hijos se fueron, que el personal de servicio ya no está en la casa. Mira, la casa para mí solito. Y entonces quiero ponerme a ver ese contenido. ¿Tú crees que voy a poder verlo, sí o no? Sí puedo verlo, pero se me facilita porque la conciencia y la fe me dice que hay ángeles alrededor de mí. Esos mismos ángeles que me cuidaron cuando tenía 7 años siguen estando alrededor de mí. Y entonces ya no vas a funcionar para el modo pecado. ¿Me explico? Y mira, resulta algo muy interesante. Préstame atención porque yo creo que esa es la parte a la que quería yo llegar. Vuelvo a leer para añadir el versículo 28. Ya sabemos que el profeta y su siervo estaban rodeados. El profeta le dijo a su siervo, no temas porque son más los que están contra nosotros que los que están con ellos. Luego Eliseo oró diciendo, Señor, ábrele los ojos para que vea, y Dios le abrió los ojos. Cuando los sirios descendían hacia ellos, Eliseo oró al Señor diciendo, por favor, deja ciegos a todos los soldados de los sirios. Y Dios dejó ciegos al ejército enemigo conforme la palabra de Eliseo. Me explico, voy a necesitar, hermano, pase usted por favor. Vamos a pensar que el hermano es el siervo del profeta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y yo por santidad, el profeta. La fe. El siervo y el profeta vivían en la misma casa. ¿Sale? No en la misma cama, no falta el mal pensado. Él en su cama y yo en la mía. ¿Sale? ¿Quién se despertó primero de los dos? El siervo. Entonces el siervo se despierta porque escucha mucho ruido, carros de guerra, escudos, espadas, y entonces el siervo sale, por favor, sal de la casa. Ok, no abrió la puerta, pero salió. Tenía superpoderes. Ok, y entonces sabemos que él tiene mucho miedo. Y entonces yo salgo y le digo, tranquilos, mira, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y entonces le digo a Dios, Dios, ábrele los ojos para que pueda ver quiénes están con nosotros y de esa manera no tenga miedo. Y entonces oro, Dios le abre los ojos y él deja de tener miedo. ¿Hasta aquí me voy explicando? Viene la pregunta que te quiero
hacer. Al que me lo responda bien, me lo llevo a las crepas. Te lo firmo. ¿Sale? A ver, aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué el profeta le pide a Dios que le abra los ojos si los ángeles que acampaban alrededor de ellos nunca pelearon contra el ejército de Siria? ¿No hubiera sido mejor Dios ábrele los ojos para que vea al ejército de Dios y que el profeta le hubiera dicho al ejército de Dios, luchen contra los sirios? Pero él no hizo nada. Ok. Aquí viene algo muy interesante, ¿eh? Finalmente, él, como siempre, ¿no hizo? Ahora, ¿cómo ya te conoce? No hizo nada. ¿Y los ángeles no hicieron? Entonces, ¿para qué le abrieron los ojos? Exactamente. Aquí hay un principio muy importante. Una vez que se le abren los ojos a él, el enemigo se deja venir. Y en ese momento el profeta le dice a Dios, Dios, deja al ciego a todos los soldados enemigos. Ojo con el principio espiritual. Si él tenía miedo y el profeta pedía un milagro en contra del enemigo, no se iba a dar el milagro porque el miedo de él era un obstáculo al milagro de Dios. El principio espiritual es el siguiente: el miedo bloquea los milagros de Dios. Repito, el miedo bloquea los milagros de Dios. Por eso el profeta dijo, Dios, ábrele los ojos para que vea a los ángeles y ya no tenga. Y de esa manera el milagro que le voy a pedir a Dios en contra del enemigo no tenga ningún impedimento y obstáculo para que se realice. Gracias, hermano. Esto es muy importante porque tú muchas veces has minimizado el miedo. Y muchas veces has dicho, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Porque por un lado vienes y le oras a Dios, pero cuando te levantas sigues teniendo miedo. Entonces, oras a Dios, pero sazonas tus oraciones con miedo. Terminan sabiendo a incredulidad. Y donde hay una incredulidad, Dios no puede obrar con milagros. Por eso, muchos de tus milagros han sido bloqueados por tus miedos. Por eso me encanta la palabra de Dios, porque si tú dices, ¿cuántas veces la Biblia dice no tengas miedo? La Biblia dice 365 veces no tengas miedo, para que cada día te levantes y confíes en Dios y no tengas miedo. No es que Dios no te haya querido responder, es que Dios sigue viendo tus miedos. Cuando tú tienes miedo, el miedo en esencia es una falta de fe. Y donde falta la fe, no puede haber milagros. Tú tienes que creer sin miedo. Y esta noche, en verdad, esta palabra va para aquella persona que en algún momento de su vida amó. Se dio la oportunidad de conocer a alguien y quizás te destrozaron el corazón y hoy tienes miedo de volver a amar. Y te das pero con reservas. Por un lado le oras a Dios y le dices, Señor, yo quiero hacer una familia, yo quiero empezar una nueva vida, yo quiero hacer borrón y cuenta nueva. Sí, pero sigues teniendo miedo. No sigues confiando en la misericordia de Dios, que Él te puede bendecir con una buena familia. Esta palabra va para aquella persona que está cansada, que quiere atreverse a emprender
Que en las noches llegas y haces planes, voy a hacerle así, voy a vender acá, voy a ir a tocar esta puerta, voy a iniciar este prospecto, pero te da miedo renunciar a tu seguridad y no te atreves. Por un lado le dices a Dios: Señor, abre las ventanas de los cielos, derrama tu bendición, bendíceme, pero por otro lado no das el salto, no te avientas, no te atreves, sigues moviéndote a través del miedo. Hasta que no renuncies a tus miedos y confíes plenamente en el poder, en la provisión de Dios, no verás los milagros que Dios tiene para tu vida. En el nombre de Jesús, renuncia a tus miedos, porque contigo está el que todo lo puede y el que todo lo tiene. No tengas miedo a fracasar. A veces Dios necesita de tus fracasos para volver a construir. No tengas miedo a quedarte con las manos vacías, porque a veces Dios tiene que vaciarte las manos para darte cosas nuevas. No tengas miedo incluso a la muerte, porque Él para ti tiene vida eterna. Amén. No tengas miedo a tus enemigos, porque Dios y tú son mayoría. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Amén. Quítale el bloqueo a tus milagros. Eso está en tus manos, no está en las manos de Dios. Tienes que renunciar a tus miedos en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus dos manos al cielo y repite conmigo, por favor, la siguiente oración. En el nombre de Jesús, renuncio a todo miedo. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu de miedo se va de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Quiero compartirte otro punto más, pero a través de una historia. Mira, cuentan que hace tiempo hubo dos niños que se conocieron en el kinder. Por aquí se conocieron, se hicieron los grandes amigos del alma. Dos pequeñitos compartiendo el lunch, saliendo a jugar juntos. Mira, se veía una amistad tan pura, tan inocente, tan hermosos esos niños. Uno se llamaba Juan y otro se llamaba Carlos. Ya sabes que los Juanes son tremendos y los Carlos ni se diga. Pero estos dos eran muy especiales. Terminaron el kinder y pasaron a la primaria. Ellos estaban temerosos porque nuestra amistad se va a terminar, porque ahora a ti te va a tocar en un salón y a mí en otro salón. Pero afortunadamente les tocó en la misma primaria y en el mismo salón. Mira, Juan y Carlos compartían tareas, salían al recreo juntos, compartían lunch, en las tardes iban al partido de fútbol, eran inseparables. La primaria se fue rapidísima, la terminaron y entraron a la secundaria. En la secundaria, ¿qué crees? ¿Que les haya tocado en el mismo salón, sí o no? Pues sí, les tocó en el mismo salón. Ellos felices, todo el mundo decía: wow, el día de mañana yo quiero tener un amigo como Juan y como Carlos. La verdad, qué tesoro, qué envidia, eran inseparables. Terminan la secundaria y entran a la preparatoria. En la misma preparatoria y en el mismo salón. Nada más que en la preparatoria a Juan ya le empezaban a gustar las muchachas y a Carlos también. Juan le decía: ¿ya viste a la güerita? ¿Ya viste a la morenita? No, está más bonita la güerita, no la morenita. Y ya empezaban a hablar otros temas. Terminaron la preparatoria y entraron a la universidad. Misma universidad, mismo salón. ¿Y qué crees? Se enamoraron de la misma. Ya sabes, el diablo metiendo la cola. Y Juan le decía: háblale tú. Y Carlos le decía: no, háblale tú, te doy chance. Yo sé que conmigo cae, pero te voy a dar oportunidad a ti. No,
Háblale tú, mira, de tanto que se motivaban, ninguno de los dos se atrevía a hablarle a la chica y hubo un tercero abusado que la invitó a salir y se las bajó. No te hago la historia más larga, terminaron la universidad, se volvieron grandes empresarios, Dios los bendijo muchísimo, no solamente se volvieron ricos, sino que se volvieron millonarios, cada uno tenía sus empresas, pero debido al trabajo se distanciaron, ya no se veían. Pasan los años, pasan muchos años y a Carlos le empieza a ir mal. De repente sus negocios empezaron a ir a pique, les hicieron auditorías a Carlos, empresas tuvieron que cerrar, cuentas se las embargaron, le empezó a ir a Carlos mal, a tal punto que lo perdió todo. En verdad lo perdió todo, después de volverse millonario lo perdió todo. Y un día, sin tener que comer, todo mal vestido, andrajoso, desesperado, tocando fondo, se sentó en un parque y dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Y desesperado se acordó de su amigo de la infancia y se acordó que él y su amigo hicieron un pacto. El pacto era que si alguno de los dos le iba mal, uno ayudaría al otro a salir adelante con todos los recursos que tuviera. Y dijo: yo tengo un amigo, voy a irlo a buscar, que me ayude, que me dé un poco de dinero para poder comer y salir adelante. Y entonces emprendió el viaje, llegó a la hacienda de Juan, tocó el timbre, sale un mayordomo y le dice el mayordomo: dígame, ¿qué se le ofrece? Mi nombre es Carlos, yo soy amigo de infancia de su amo, de su patrón, y pido una audiencia con él. Dígale que lo quiero ver. El sirviente le dice: permítame, voy a anunciarlo. Entra el mayordomo y le dice al amo Juan: afuera hay un hombre que se llama Carlos, que dice que lo conoce, que es su amigo de infancia y quiere platicar con él. Mi amigo de la infancia, por favor, no lo hagas esperar. Él no necesita ser anunciado, mándalo a la sala principal que yo lo voy a atender. Lo hacen pasar. Cuando Juan ve a Carlos, lo vio todo andrajoso, mal vestido, maloliente, no le importó, salió a su encuentro, lo abrazó, le dio un beso y le dice: amigo, años sin verte, qué bueno que me visitas, siéntate, vamos a comer. Le sirvió alimentos, café, té, bebidas, mira, un banquete para él solito, y después le dijo: bueno, amigo, ¿y qué te trae por aquí? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Y ya le empezó a contar que perdió toda su fortuna. En ese momento, Juan manda a traer al mayordomo y le dice: por favor, checa mis libros contables y dime a cuánto asciende mi fortuna. El mayordomo se metió a la oficina del amo, checó los libros contables y regresó y le dijo: amo, su fortuna asciende a esto. Por favor, parte toda mi fortuna por mitad y la mitad se la vas a dar a mi amigo. Imagínate, ¿quién quiere un amigo así? Jalo. Al final les paso su número de WhatsApp. Carlos recibe la fortuna y le dice: amigo, muchísimas gracias. En verdad, gracias por ser fiel a tu palabra y al pacto que hicimos cuando éramos jóvenes. Total, Carlos se va, nuevamente emprende sus negocios, bendito sea Dios, se repone, sale adelante, sus empresas empiezan a crecer, pero la vida da muchas vueltas. Y en esas vueltas de la vida, a Juan le empezó a ir mal. Le llegó una rara enfermedad en la cual gastó toda su fortuna. Por más que visitaba doctores, no encontraba remedio para su cura. Ya no podía atender sus empresas, sus negocios. Otros no le pagaron, otros le robaron. Y Juan, enfermo, terminó en pobreza y perdiéndolo todo. Y una noche, desesperado, dijo: no tengo ni para comer, ¿qué voy a hacer? Y se acordó de su amigo Carlos. Lo voy a visitar. Y fue a la hacienda de Carlos, tocó el timbre, salió un siervo y le dijo: yo soy amigo de su patrón,
dígale que me llamo Juan, que quiero platicar con él. El siervo se metió a la hacienda, tardó muchísimo rato y después de un largo tiempo regresó y le dijo a Juan: disculpe, pero dice mi amo que a usted no lo conoce. Mira, Juan se fue destrozado. ¿Cómo es posible que mi amigo no me ayude? Su enfermedad empeoró. 3 días después, Juan muere. Y una vez muerto, llega a la entrada del cielo. Y en la entrada del cielo obviamente está la puerta principal y fuera de la puerta está San Pedro, checando en su tableta quién sí entra y quién no entra. Cuando ve a Juan venir, se le acerca y le dice: dígame cuál es su nombre, por favor, para ver si está en la lista y puede entrar. Porque déjeme decirle que muchos de Córdoba no están entrando. Y ya le dice: yo me llamo Juan, a ver, déjame ver, Juan, estás en la lista, por favor, puedes entrar. En ese momento Juan, contento, jubiloso, por aquí puso un pie en la entrada del cielo, los coros celestiales, las arpas, las músicas para recibirlo en fiesta. Pero resulta algo curioso: cuando él pone un pie para entrar, escucha que una persona más se aparece. ¿Y quién crees que era? Era Carlos. Le había dado un infarto al corazón y se aparece en la entrada del cielo. Pedro se le queda mirando y le dice: ¿tu nombre, por favor? Me llamo Carlos, permíteme. Voy igualito a los de Córdoba. Carlos. Discúlpame, no estás. Juan le ganó la curiosidad y se volteó. San Pedro le dijo a Carlos: no puedes entrar al cielo, te vas al infierno por haber obrado mal en vida, por haber sido egoísta y un mal amigo. Juan se voltea y le dice a San Pedro: si mi amigo no entra, yo tampoco entro. San Pedro le dice: ¿cómo crees? Tú ya tienes seguro tu pase, éntrale, no pierdas tiempo. Si mi amigo no entra, yo tampoco entro. San Pedro se sacó de onda. Nunca le habían puesto ese problema. ¿Qué hago? No puedo decirle a este que no entre ni mandarlo al infierno, ni tampoco a este lo puedo dejar pasar. Tuvo que ir y consultar con Dios. Y Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, le dio otra oportunidad a Carlos para rectificar su vida y cambiar. Y en ese momento lo volvió a mandar a la tierra y lo levantó de ese infarto del corazón que había tenido. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque una persona buena no es aquella que asegura su entrada al cielo, sino que se asegura que otros también entren. Porque una persona buena no es aquella que conoce a Cristo, sino que ayuda a que otros conozcan a Cristo. Porque un profeta no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que busca que los que están a su lado tampoco tengan miedo. Eso se llama corresponsabilidad espiritual. Dios no te va a pedir cuentas por el miedo que venciste, sino por el miedo que ayudaste a vencer a otros. Es tu responsabilidad ayudar que los que están contigo y alrededor de ti no tengan miedo. Mientras menos miedos tengan tus familias, más milagros van a haber de parte de Dios. Es tu responsabilidad que tus colaboradores y trabajadores no tengan miedo. No basta con que tú no tengas miedo, ellos tampoco tienen que tener miedo. Su miedo
es tu responsabilidad. Cada persona que atraviesa por esa puerta, buscamos llenarla tanto de Dios y ensanchar tanto su fe para que sus miedos se vayan. Yo no tengo miedo, pero es mi responsabilidad que ellos tampoco tengan miedo. Amén. Eso hace una persona buena. Un Juan que se preocupa por Carlos. Dios ya te llevó a vencer tus miedos, pero quiere que ayudes a otros a vencer sus miedos. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú ayudes a otros con sus miedos, el miedo de tu vida desaparece. Amén. Voltea a ver a la persona que tienes al lado, por favor, y dile: te voy a ayudar a vencer tus miedos. No estás sola. Dale un abrazo, por favor. Acompáñame. Voy cerrando y me encanta el profeta, porque no solamente le ayuda a su siervo a no tener miedo, sino que sella con broche de oro la autenticidad de su fe. ¿Cómo demuestra el profeta que no tiene miedo? Cuando en Dios ataca aquello que le procuraba tener miedo, que le hacía tener miedo. Cuando le dice a Dios: Dios, deja ciego al ejército enemigo. Cuando los reprende, cuando los ataca, cuando les hace la vida imposible. Tú vas a demostrar cuando ya no tienes miedo, cuando eso que te llenaba de miedo, en el nombre de Dios lo reprendes. Cuando en el nombre de Dios lo enfrentas, cuando en el nombre de Dios lo atacas, cuando en el nombre de Dios le dices: hasta aquí, no te voy a permitir más que me hagas daño. Mira, yo recuerdo cuando iba yo en la primaria, hace como 15 años. Yo iba a la primaria y había un niño que se llamaba Jonathan. Jonathan, le caía yo mal. Yo no sé por qué, si siempre caigo bien a la primera. Ajá. Yo a Jonathan le caía mal. Por aquí yo entré a la primaria, oportunidad que tenía, me daba un zape, me pateaba, me quitaba mi dinero, me quitaba mi torta, mi sándwich, lo que mi mamá me pusiera. Me hacía burla delante de todos. Yo cada vez que veía a Jonathan, mejor le cortaba la vuelta. Yo quería huir de Jonathan. En verdad, era un dolor de cabeza para mí encontrarme a ese niño, porque me iba a humillar delante de todos los demás. Yo no tenía amigos. En aquel tiempo yo era hijo único. Carlos y Juan no se juntaban conmigo. Y Jonathan se aprovechaba. Recuerdo que en una ocasión Jonathan me iba persiguiendo para pegarme. Y yo corría desesperado en la segunda planta de la primaria y sabía que ya no podía correr más porque había una barda y no podía yo a dónde escapar. Yo recuerdo que iba corriendo y en mi desesperación, en un momento dije: bueno, ¿y por qué yo le tengo miedo a Jonathan? ¿Por qué no me defiendo? Y entonces en ese correr y él cerca de mí, yo recuerdo que en ese momento yo recapacité y dije: me tengo que defender. Me volteé y le solté un puñetazo a Jonathan que ni el Canelo lo sabe dar. Hay niveles, Jonathan cae al suelo. Luego le empieza a salir sangre. Y yo recuerdo que me paré y le dije: y si te sigues metiendo conmigo, te va a ir peor. Santo remedio para que Jonathan se metiera conmigo. Tus enemigos son grandes hasta el momento en que decides enfrentarlos. Tus miedos han podido dominarte porque no te has decidido pararte a enfrentarlos. Tienes a Dios contigo.
Agárrate de la mano de Dios y enfrenta tus miedos, porque hay milagros para tu vida. Empieza a caminar por fe y en tu nueva temporada de milagros y bendiciones. Tienes al que todo lo puede, al que nunca te va a abandonar. ¿Por qué tienes miedo a la enfermedad? ¿Por qué tienes miedo al fracaso? ¿Por qué tienes miedo a la soledad? Es momento de que en Cristo Jesús te levantes a enfrentar tus miedos, porque en Cristo Jesús eres más que vencedor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor.